Qué bueno estar nuevamente aquí y verles a todos dispuestos con ese ánimo, con esa energía que tienen. Se siente aquí esa vibración alta. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios. Muy bien. Pero aquí, por ejemplo, hablamos de la culpa, la justificación y la queja. Cuando miramos esto desde el punto de vista espiritual, en realidad esto es una secuencia, amarrado siempre a lo primero, y es el sentimiento de culpa. Una de las emociones más fuertes y que experimentamos más en nosotros es el sentimiento de culpa. Cada uno de ustedes la ha experimentado en diferentes áreas y momentos de su vida, y tal vez ahora mismo la estén experimentando. Porque este sentimiento de culpa, no sé si es mío. Caramba. Escuche que esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo viene esto de la culpa? ¿Cómo experimentamos este sentimiento que después nos afecta en todas las áreas? Es que cada uno de nosotros experimenta la culpa cuando sentimos que no hacemos lo que tenemos que hacer, o cuando hacemos algo mal, o cuando actuamos de acuerdo a lo contrario a lo que nos ha enseñado esta sociedad o la enseñanza religiosa que hemos tenido. Pero esto está basado, mis queridos amigos, en que cada uno de nosotros, entiéndalo o no, tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros que se llama la conciencia. Es esa capacidad que tenemos desde muy pequeñitos de poder identificar cuando nosotros hacemos algo bueno o algo malo. Eso no tienen que enseñárselo a usted. Desde el más pequeñito que toma algo que no le pertenece, él siente, y su cara, su rostro le acusa, porque dentro de él tiene algo que se llama conciencia. Conciencia. Entonces, cuando violentamos la ley, cuando hacemos algo malo, o simplemente cuando, por ejemplo, cuando mentimos o prometemos y no cumplimos, o cuando sencillamente sabemos en nuestro ser que necesitamos hacer cosas para cambiar y queremos cambiar, entonces me propongo, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, y resulta que fallamos, nos dejamos dominar de la pereza, entonces empieza la culpa, hasta en lo más mínimo, a operar en nosotros, para generar en nosotros un sinsabor, que genera problemas más graves, porque con el tiempo eso se genera baja autoestima, un autoconcepto erróneo de nosotros mismos, de que no podemos, de que somos así. Por eso la gente habla así, es que yo soy más malo para tal cosa, porque es ese nivel, esa violación continua de sus principios que le llena de culpa. Entonces, escuchen. Ahí está el primero, que es la culpa. Entonces, ¿qué hacer? Esto es por la conciencia que tenemos. Hay un texto, José, creo que te di un texto de Romanos 2. Escuchen, mire lo que dice, para hablarle con base. Dice Romanos 2:5, mostrando la obra de la ley en sus corazones. O sea, Dios graba en el corazón. ¿Y cuál es el corazón? La mente subconsciente, ahí donde se puede grabar, donde se puede escribir, mostrando la obra de la ley, o sea, lo que está mal, lo que es prohibido, inscrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Es decir, que la conciencia que tenemos o nos acusa o nos defiende cuando hacemos las cosas bien. Cuando nos proponemos algo y lo hacemos, entonces la conciencia nos elogia y nos sentimos bien.
Pero la mayoría de personas están cargando culpa porque podemos dar una apariencia delante de las demás personas y sonreír, pero sabe, dentro de usted, su conciencia sabe si usted lo está haciendo mal o no, y le acusa o le defiende. Siempre es así, usted lo sabe, y por eso usted lleva unos sentimientos que le hacen ser tal vez la persona que usted no quiere ser, porque la conciencia le acusa, pero hay una solución. Y también un problema que se desprende de ahí, cuando una persona reconoce esa culpa, dice, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo quiero empezar algo y terminarlo, porque si lo dejo a medio comenzar, como se dejan muchos proyectos en su vida, la culpa lo vuelve nada a usted. Y te va a decir esa vocecita, eres un fracaso. Todo lo dejas a medio comenzar. Esa acusación o te acusa o te defiende cuando lo haces bien. ¿Me comprende? Entonces ahí cuando usted va a dominar esa culpa, usted tiene dos opciones. Y esa es la continuación de la enseñanza. ¿Cuál es? Bíblicamente, la Escritura nos habla de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Sencillo, es cambio. Arrepentimiento es cambio. Entonces, yo no quiero ser así. He violado la ley. He dicho que voy a hacer y no hago, dejo que la pereza me domine, dejo que esto malo me domine, sé que esto está mal y lo sigo haciendo. La culpa es terrible. Entonces ahora usted reconoce, porque el primer paso para vencer la culpa es reconocerla. Entonces usted dice, ya ahora reconozco esto y no quiero ser esa persona. Quiero sacar la culpa de mi vida. Entonces tú vas a Dios. Romanos entonces 5:1 dice, escuche lo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay arrepentimiento, cuando usted dice al Creador, a la esencia divina, lo que usted crea de Dios, dice, yo no quiero ser esa persona, quiero cambiar, me arrepiento de vivir así, de no hacer o de hacerlo mal. Me arrepiento de gritar. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser más tranquilo, pero usted grita y la conciencia vuelve y le acusa. Entonces, vivimos en una acusación permanente de nuestra conciencia. Pero cuando usted toma la decisión de cambio, entonces dice la Escritura que somos justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Viene la paz, viene la tranquilidad. Ya no soy esa persona, puedo cambiar, puedo mejorar. Por eso es necesaria la fe. Necesitamos mejorar. Y ese principio tiene que ser desde la parte espiritual. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas este punto no lo entienden jamás. La necesidad de arrepentirse, de cambiar. No, mejor entonces nos vamos al otro lado, que es más peligroso todavía, la justificación. ¿Y cuál es la justificación? La justificación es simplemente la manera cómoda como los mediocres respaldan su punto. ¿Por qué no son? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no hacen? Y siempre están excusándose diciendo, es que a mí no me tocó, yo no nací, yo no vengo de familia de dinero, fue mi papá, fue mi mamá, es que mis oportunidades no las... La gente se excusa, aparece la excusa y la excusa es peligrosísima porque nunca cambia. Es más, hay personas que han aprendido a excusarse de tal manera que se llegan a creer sus excusas. Hay excusas de enfermedad, excusas de familia, le echamos la culpa a todo mundo. Yo prefiero esto. Vengo a la presencia de Dios, le digo, Señor, yo quiero cambiar. No quiero ser esa persona más. Ayúdame a cambiar y con la ayuda de Dios empiezo a cambiar, a corregir. Entonces la conciencia empieza a defenderme. Porque por la fe yo soy justificado. Ya no soy esa persona. Empiezo a cambiar.
¿Cuál es el problema? Que cuando usted continúa en las excusas, mire, no hay ninguna persona exitosa que usted reconozca en el mundo que sea exitosa, que sea una persona dada a las excusas. Al contrario, han tenido todos los problemas, empezaron de la nada, de la pobreza absoluta, pero nunca admitieron las excusas, porque las excusas son la respuesta de la mediocridad para justificar por qué no tiene, por qué no hace, por qué no es. Pero nosotros no somos así, porque somos un grupo diferente. ¿Sí o no? Nosotros somos gente excelente. ¿Qué es el problema cuando usted se va por el camino de las excusas? Que termina en la queja. Es lo tercero. La queja. Y la queja es una cosa detestable. Si hay algo que le hace perder a usted el respaldo de Dios, en la queja. Dios iba a llevar a su pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. Era un recorrido de 11 días. Pero apenas llegaron ahí al desierto, era solo un paso, pero ellos empezaron a quejarse. Ay, nosotros estábamos mejor allá en Egipto comiendo espurros, y eran cebollas. Allá estábamos mejor, y se enojó Dios a causa de las excusas y les hizo vagar 40 años en el desierto. Porque las excusas te dejan ahí, te mantienen en un mismo lugar. La excusa nunca es buena, ni la queja. Así que si hay algo importante que yo puedo decirles esta mañana desde el plano espiritual, es: erradique de su vida la culpa. Ya sabe cómo. Vaya a la presencia de Dios, diga: Señor, yo quiero cambiar esto, no quiero ser, ya identifiqué mi problema. Dejo las cosas a comenzar, me hago propósitos y no cumplo, hago promesas y no cumplo, y esa es la presión que tiene la culpa. Pero después las excusas, nada, no me voy a ir por las excusas. Yo puedo cambiar mi destino. Voy a apegarme de Dios. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar. Oras a Dios y te vas por ese camino, y no habrá excusas en tu vida, ni tampoco queja. Y entonces vas a tener el respaldo de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo esto? No está complicado, ¿cierto? Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo dentro de usted. Así que escoja el camino bueno, justificados pues por la fe. A partir de hoy, encamínese a su transformación y a su cambio, para que vengan las cosas buenas de Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga.